Bueno, buenos días a todos. La- Soy Gonzalo de Armas, soy licenciado en Estadística, magíster en Demografía y Estudios de Población. Y la idea es presentar este trabajo, mortalidad por COVID-19 y otras causas durante la pandemia en Uruguay. Queríamos agradecer al Comité Académico de la Semana Internacional de la Probabilidad y Estadística por permitirnos presentar este trabajo, que si bien está en desarrollo, ya tiene algunos resultados interesantes. Los integrantes del equipo de trabajo somos por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Gonzalo de Armas, o sea, quien les habla, Ramón Álvarez Vaz, ambos integrantes del Departamento de Métodos Cuantitativos, y por otra parte del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, Victoria Prieto, Mariana Paredes y Raquel Polero. Vamos a dar un poco de contexto antes de entrar en detalle de cuáles son los objetivos para que se pueda entender bien el contexto de este trabajo. En primer lugar, tenemos que decir que desde marzo de 2020 a marzo de 2022 se registraron más de 7.000 muertes por la enfermedad de COVID-19 en Uruguay, de las cuales solo el 2% ocurrieron en el 2020. ¿Sí? El resto fue en 2021, en particular el primer semestre de 2021. Para que se hagan un poco más una idea de lo que es el Uruguay, estas 7.000 muertes son en un contexto de una población de 3,5 millones de habitantes, en las cuales anualmente fallecen en promedio unas 36.000 personas, poco más o poco menos. Si bien la enfermedad de COVID-19 hizo su aparición en Uruguay en marzo de 2020, no ocurrió esta primera ola en el año 2020, no hubo un impacto importante en el año 2020, como vieron en ese 2%, pero así, de todas formas, hubieron gran cantidad de medidas. Si bien no hubo una cuarentena total, intentó que se trabajara a distancia, se implementó el tapaboca en espacios cerrados, en particular en ómnibus, se limitaron lo que son las reuniones, las fiestas, los horarios de los lugares para salir. Esto hizo que la movilidad urbana tuviera un descenso de hasta un 57% en abril de 2020, un mes después de llegado el virus al Uruguay, respecto a niveles anteriores. Si bien no, como vimos, no hubo una gran mortalidad por COVID en 2020, esto incidió en los patrones de contagio de otras enfermedades, el comportamiento y los fallecimientos de otras causas, y por lo tanto en la salud general de la población. Ya en 2021 sí empieza en el primer semestre, previo a que llegara la vacunación en Uruguay, la primera gran ola de infecciones en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? Como dije, este es un trabajo que está en desarrollo, por lo tanto, se estimaron los años potenciales de vida perdidos por COVID-19 para el año 2019, prepandemia, 2020 y 2021, se hace una comparación de los 3 años, y después se desagrega en el 2021, que es el año donde realmente tuvimos la primera gran ola, el primer semestre del 2021. Por otro lado, vamos a descomponer por edades y por causas de muerte la diferencia en esperanza de vida del año 2020 y el quinquenio anterior, para hacer una comparación de cómo las diferentes causas los fallecimientos impactaron en la esperanza de vida en el 2020 respecto a lo anterior. Bien. ¿Qué son los años potenciales de vida perdidos? Bueno, asumiendo que una persona fallece con cierta edad y una expectativa de vida que veía para esa persona, se cuantifican como todos esos años que se dejaron de vivir como años potenciales de vida perdidos. Hay una definición operativa clásica, que es tomar una edad L como fija, que en Uruguay se suele tomar los 70 años, en muchos países se toman como 75 años, porque se asume que previo a esa edad las muertes son evitables y posterior a esa edad ya no son tan evitables. Y la diferencia entre la edad en que fallece la persona y esa edad L, multiplicada por la cantidad de personas que fallecen, son los años potenciales de vida perdidos. ¿Bien? Esa es la ecuación 1. Nosotros vamos a usar la ecuación 2, que es un poco más fino, que es decir, bueno, tenemos un fallecimiento con edad X, a partir de una tabla de mortalidad sabemos cuánto es la esperanza de vida que le quedaba a esa persona con edad X,
y multiplicamos para cada edad el número de fallecidos con esa edad. Por lo tanto, esto nos evita perder fallecimientos posteriores a esa edad fija L, que sería 75 o 70, de lo que se usa normalmente. Solamente vamos a perder los fallecimientos que están por fuera de lo que es la tabla de mortalidad, pero nuestra tabla de mortalidad que utilizamos va hasta los 110 años, por lo tanto solo perderíamos los fallecimientos posteriores a los 110 años, que no cambia demasiado el resultado total. ¿Bien? Este indicador fue planteado por primera vez por Arriaga, fue desarrollado por Dempsey. Por otro lado, para hablar de la descomposición de la brecha en años de esperanza de vida, lo que estamos buscando es, bueno, hay una diferencia en la esperanza de vida entre dos poblaciones, podemos hablar de años, podemos hablar de lugares, y lo que se busca es descomponer cómo esa diferencia de esperanza de vida se descompone, por ejemplo, en edades, en causas de muerte, para ver un poco con lupa qué es lo que movió la esperanza de vida. Necesitamos un par de consideraciones previas, que es qué es la mortalidad específica, que es la cantidad de defunciones con la edad X sobre la población media con edad X en un año, y por otro lado la función de sobrevida L sub X, que en una tabla de mortalidad, que supone, por ejemplo, una cohorte ficticia de 100 personas con edad 0, ¿cuántas continúan con vida a la edad X? Esa tabla de mortalidad después tiene muchos insumos en el área de demografía, actuarial, o cualquiera que necesite calcular probabilidades de sobrevida. Para calcular esta brecha, tenemos que la diferencia entre una población 1 y 2, que en nuestro caso va a ser la población 1, la esperanza de vida en el quinquenio previo a la aparición del COVID, y con edad 2, con número 2, esto no es una potencia, es un indicador, el año 2020. Esto es la suma de lo que manejan esta fórmula, que es multiplicar por la cantidad de sujetos con edad X, la diferencia de esperanza de vida entre un periodo y otro, y lo mismo para un año más de vida, esta diferencia de la expectativa de vida, ¿sí? Y se le resta lo mismo con tomando el otro indicador, ¿sí? Simplemente es una fórmula. Esto se suma para cada edad Y o para cada grupo etario, y en este caso está planteada la fórmula para edades simples, se puede hacer para edades agrupadas, y si uno quiere echar el ojo dentro de cada edad, cómo se desarrollaron, cómo impactaron cada causa de muerte, lo que hace es hacer una especie de proporción de la mortalidad específica por cada causa respecto a la mortalidad total, ¿no? Bien, contextualizamos un poquito los resultados antes de hablar de ellos. En promedio en Uruguay fallecen unas 38.000 personas, más o menos por año, de 36 a 38.000 personas por año, más cerca del 36, perdón. En el año 2020, el primer año de ingreso de la pandemia, con estas medidas que se tomaron de reducción de la mortalidad, se redujo a aproximadamente cerca, un poco menos de 35.000 fallecimientos. Pero en el año 2021, cuando tenemos la primera gran ola de COVID, cuando se dan la mayor parte de esos 7.000 fallecimientos, hay una mortalidad que supera las 41.000 personas, y esto redunda en estos resultados de años potenciales de vida perdidos. Si comparamos el año 2019 con el 2020, vemos en general una reducción en las causas que tomamos las cardiovasculares, el COVID, las causas externas de muerte, las infecciosas, las mentales y comportamientos, las respiratorias, un grupo que son todas las otras causas que no están comprendidas en los grupos, síntomas, síndromes y otros hallazgos que no se especifican en las anteriores categorías, y finalmente los tumores. Vemos que del 2019 al 2020 en general hay una gran disminución, mayor o menor, en los años potenciales de vida perdidos en todas las causas, pero en el 2021 hay un repunte que en general supera a lo que teníamos en 2019, ¿sí? Por ejemplo, en cardiovasculares, ni hablar en COVID, que hace irrupción, en lo que son las infecciosas, en lo que son el grupo aglomerante de todas las causas, los síndromes, síntomas y otros hallazgos no específicos, e incluso en los tumores. Habría que hacer, por ejemplo, un intervalo de confianza para ver si
esto tan parejo no hay un factor aleatorio, más allá de algo coyuntural como es la aparición del COVID. ¿Bien? Si vamos a mirar el año 2021, que es el año en que aparece la gran ola de COVID en Uruguay, cantidad de fallecimientos, vemos que el COVID toma el tercer lugar, si tomamos en los hombres, hay una gran paridad entre tumores y enfermedades del sistema circulatorio, y si no consideramos el resto de todas las causas, el COVID estaría en el tercer lugar. Después están los síndromes, síntomas y otros hallazgos no específicos, las externas, respiratorias, infecciosas y por último lugar los mentales. Si miramos las mujeres, vemos un comportamiento un poco similar, aunque el circulatorio lo vemos un poco por encima de lo que son los tumores, y también se da que el COVID está en el tercer lugar. ¿Qué pasa si miramos ahora lo que son los años potenciales de vida perdidos? ¿Bien? Vemos que las externas, que no tenían una gran cantidad respecto a las demás, toman el segundo lugar, y esto se debe por la mortalidad joven que tienen las causas externas. Los APP son un buen indicador para cuantificar mortalidad prematura. En el caso del COVID, si bien tuvimos 7.000 muertes en los 2 años, en general atacó con mayor impacto a la población de mayor edad. Por lo tanto, en los APP pasa incluso, si omitimos esta categoría resto, al cuarto lugar en los hombres, en cual lideran los tumores, después las externas, hay una sobremortalidad en hombres jóvenes, en tercer lugar el circulatorio y en cuarto lugar el COVID. En el caso de las mujeres, sí, el COVID está en el tercer lugar, tenemos tumores en primer lugar y bastante distanciado. Acá hay una mortalidad potencialmente joven, por lo que es el cáncer del cuello de útero, ¿no? Segundo lugar el circulatorio, y el tercer lugar el COVID, y las externas no tienen, incluso están después de los síndromes, síntomas y otros hallazgos. ¿Qué pasa si miramos los APP per cápita? ¿Cómo se entiende esto? Por cada fallecimiento, ¿cuántos años se pierden por cada muerte? ¿Sí? Vemos que en primer lugar están las externas, después las infecciosas, potencialmente por lo que son las muertes en niños muy recién nacidos, ¿no? Y después hay una paridad bastante importante entre tumores, COVID, síndromes, síntomas, otros hallazgos, y en general la mayoría de las enfermedades no hay una gran diferencia, solamente se distinguen las externas y las infecciosas por encima de las demás, ¿no? En el caso de las mujeres hay poco más de variante, las externas siguen en primer lugar, lo mismo las infecciosas. Los tumores, por lo que se dijo anteriormente, en mujeres jóvenes, un tipo particular de tumor, y en cuarto lugar, no muy distanciado de las demás, aparece el COVID, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si empezamos a mirar lo que es cómo varió la esperanza de vida en el año 2020, que es el que tenemos trabajado? En breve vamos a tener también los resultados de 2021, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? ¿No? En el caso de los hombres se ganó un poco más de 1 año de esperanza de vida debido a que la primera ola de COVID no apareció en 2020, pero sí hubieron medidas que disminuyeron la mortalidad en general de todas las causas, ¿sí? Uno podría pensar que hay menos enfermedades en el aparato respiratorio, una disminución en la movilidad lleva a disminución en las muertes por causas externas, que son siniestros de tránsito, incluso crímenes. Vemos que quienes aportaron a disminuir la esperanza de vida, obviamente fue el COVID, ¿sí? Y también aparecen en los hombres síntomas y hallazgos no clasificados en otra parte, pero en lo que es las causas externas, enfermedades del sistema respiratorio, circulatorio, mentales, tumores e enfermedades infecciosas y parasitarias, hubo un aumento de la esperanza de vida por la reducción de esta mortalidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquí tenemos algunos valores que están muy cerca de cero. Si uno hiciera un intervalo de confianza, quizá no fueran significativos en estos casos, pero sí lo que es el aparato respiratorio, circulatorio, el resto aglomerado de todas las causas, sí uno podría, quizá, podría ser significativa este aumento en la esperanza de vida, ¿sí? En cuanto a las mujeres,
Es lo que decíamos, algunos que pueden ser positivos aquí son negativos, pero con valores muy chiquitos. ¿Ah? Se aumentó 0,5 años la esperanza de vida en general, sostenido particularmente por el total de las causas y por las enfermedades del sistema respiratorio. Son quienes más han aportado a lo que es el aumento en la esperanza de vida de las mujeres. Bueno, concluyendo un poco esta presentación, podemos decir que el COVID tuvo una prevalencia muy baja en el correr del año 2020, pero que se tomaron medidas de reducción de la movilidad y se trabajó a distancia, que generó una disminución en el total de los fallecimientos. En 2020, por otra parte, se registra un aumento de la esperanza de vida de un año en los hombres y de medio año en el caso de las mujeres, debido a estas precauciones que se tomaron contra el COVID-19, que no impactó precisamente en este año. Y también se registra una disminución general de los APP en cada tipo de causas de muerte, ¿sí? En cambio, en 2021 hace irrupción la primera gran ola de COVID, donde no hubo vacunación hasta el segundo semestre, lo que hizo que aumentaran los fallecimientos respecto a la media anual. El COVID-19 se ubica en tercer lugar dentro de las grandes causas de APP, que son lideradas por los tumores, y en el caso de los per cápita, las causas externas ocupan el primer lugar y el tercer lugar en caso de hombres y cuarto en el lugar de las mujeres. Bueno, quiero darle las gracias por habernos escuchado, también agradecer nuevamente al comité académico por habernos permitido presentar y bueno, muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.